artista original de Amy Grant. Encierren ese hombre, lo desordenó. Pronto un soldado suyo a Pedro se llevó. Fuertemente encadenado, trataba de dormir, pues orando por su libertad había gente allí. De repente un claro rayo alumbró en la prisión, las cadenas se rompieron y la libertad llegó. Volvió a sus amigos casi al amanecer, solo un mensaje les llevó, pues Dios lo libertó. Ángeles marchan junto a mí en mi caminar, siempre marchan junto a mí. Ángeles marchan junto a mí donde quiera que yo voy, siempre marchan junto a mí. En tu diario caminar, el peligro cerca está, el siempre ver tanta maldad nos hace preocupar. Hay robos, accidentes y luchas por doquier, aunque solo crea caminar, Jesús muy cerca está. Día y noche me protegen, emisarios del Señor, son sus ángeles que luchan contra el mar sin cesar, sostienen mi camino, esfuerzan mi andar. Cuando otros se asombren, yo así podré gritar, oh. Ángeles marchan junto a mí en mi caminar, siempre marchan junto a mí. Ángeles marchan junto a mí donde quiera que yo voy, siempre marchan junto a mí. Siempre marchan junto a mí. Ángeles marchan junto a mí. Aleluya. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Ángeles marchan junto a mí en mi caminar, siempre marchan junto a mí. Ángeles marchan junto a mí donde quiera que yo voy, siempre marchan junto a mí. Ángeles marchan junto a mí, ángeles marchan junto a mí, ángeles marchan junto a mí, ángeles marchan junto a mí. Aleluya. Ángeles marchan siempre al lado de su pueblo. Esta mañana. El título de la lección es Liberación Angelical. Vamos a hablar un poquito de historia de los apóstoles, amén, gloria al Señor. Una historia, gloria al Señor, sobre cómo Dios obró para sacar de la cárcel, aleluya, al apóstol Pedro, gloria al Señor. Es una historia que vamos a ver en varias ocasiones de cómo Dios usó los ángeles para ayudar a sus siervos, amén, gloria al nombre del Señor. El texto central dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:7. Amén, gloria al Señor. Esa es otra ocasión en la cual el apóstol es librado en la cárcel, gloria al Señor. Y el pensamiento central dice: en momentos en que nos hayamos apresados por situaciones que nos roban la bendición, Dios puede valerse de ángeles para ayudarnos a salir. Amén.
Gloria al Señor, aleluya. No frecuentemente se tienen experiencia con los ángeles, ¿verdad, hermano? No es algo que puede ocurrir, aleluya, quizá diariamente, pero en los momentos en que necesitamos la intervención de Dios, Dios obra. Amén. ¿Cuántas veces usted ha estado esperando, gloria al Señor, y llega alguien que Dios usa para que usted pueda, aleluya, resolver su problema? Amén, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y Dios obra con poder, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Esto me recuerda una ocasión que yo salí con mami a un culto de niños por allá en Junquito, ¿verdad? Y nos metimos por un callejón porque no encontramos la iglesia, aleluya, y el carro se me cayó como que en un hoyo, y yo, ay Dios mío, Señor, y ahora como yo salgo de aquí. Y apareció este cajo estartalado con un muchacho. Y si nosotros le ayudamos, sacaron el cajo y siga por ahí, ¿verdad? No volví a ver más los muchachos, no sé si eran ángeles o eran, ¿verdad? Pero el Señor los usó a sacarnos de aquel hoyo. Y si le vamos a levantar el cajo para que usted pueda salir de ahí, ¿verdad? Y son experiencias que a veces, pues, humanamente, pues sabemos que Dios interviene, aleluya, y usa gente en momentos específicos de nuestra vida para ayudarnos. Amén, gloria al Señor. Así que, si usted leyó todo el capítulo 5, ¿verdad? Comienza con las historias de Ananías y Zafira, este es Hechos de los Apóstoles, gloria al Señor. Y vamos a meditar en cómo Dios tiene misericordia de sus siervos. Amén. Los ángeles son mensajeros de Dios y son preparados para misiones especiales. Usted no los va a ver frecuentemente, son seres espirituales, no se ven a simple vista. Por ahí tenemos, gloria al Señor, a través de las redes, que se enfatiza mucho, que se invoca al ángel de la guarda, que si tú tienes un ángel, que si tu ángel esto, que si tu ángel lo otro. Hermano, gloria al nombre del Señor, pero los ángeles no son dignos de adoración. ¿Usted me escuchó? Los ángeles no se adoran, los ángeles no se veneran. Por eso cuando el ángel viene donde el apóstol, aleluya, el apóstol le dice, no te postres, ¿verdad? El ángel le dice, no te postres, adora a Dios. Amén. Porque, gloria al Señor, el ángel reconoce que toda la alabanza y toda la gloria es de ¿quién? De Dios, aleluya. Los ángeles se mueven si Dios los mueve, si Dios los envía. Pero no están ahí para que cada vez que yo, ay, mi ángel, voy a orar a mi ángel para que mi ángel venga. No, Señor. El ángel de Jehová, ¿quién es? Jesús. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ángel del Señor que se habla en el Antiguo Testamento es Jesús. Es la figura de Jesús en el Antiguo Testamento. El ángel del Señor. Cuando usted ve ese término en letras mayúsculas, pues gloria al Señor, se trata de Jesús. Amén. Y hay varias categorías de ángeles, hermano, pero eso es una clase de teología bíblica y sistemática y esa no es la clase de él. ¿Ok? Vamos al bosquejo de la lección. Estamos en Hechos capítulo 5, versos del 17 al 29. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice los versos 17 al 20. Vamos allá. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mire, hermano, había comenzado el ministerio de los apóstoles, ¿verdad? Gloria al Señor. Si usted leyó el capítulo completo, en el verso 12 dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Fíjese, Dios estaba usando con poder a los apóstoles. Pero ustedes saben que quienes mandaron a matar a Jesús fueron los principales sacerdotes, los saduceos, la secta de los fariseos y toda esta gente. Obviamente están predicando el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder.
Ya había pasado la primera persecución cuando empezaron ellos a predicar en el capítulo 4, ¿verdad? Los sacerdotes, la guardia del templo, vinieron y echaron mano y pusieron en la cárcel, gloria al Señor, a los apóstoles. Así que ellos no querían que se predicara en el nombre de Jesús. Pasa la primera persecución, muchos cristianos fueron llevados a la cárcel y no fueron llevados por los romanos en ese principio, ¿saben? ¿Quiénes eran los que estaban persiguiendo a los apóstoles, hermanos? Los principales sacerdotes y los del templo, la guardia del templo de Jerusalén, ¿verdad? Gloria al Señor. Eran los que estaban en contra del Evangelio de Cristo, amén. Aquí vemos la segunda persecución, ¿verdad? Y entonces el sumo sacerdote y los saduceos estaban llenos de celo por cómo Dios estaba usando a los apóstoles. Los perseguidores eran el sumo sacerdote Caifás, sumo sacerdote entre los años 18 al 36 después de Cristo, quien fue parte activa en la condenación de Jesús. Eso está en Mateo 26, 3 al 5, 26, 57 y Juan 18, 22. Actuó en el juicio contra Pedro y Juan en Hechos 4 del 6 al 22. Era el principal promotor en esta mala obra. Caifás era el malo de la película, el sumo sacerdote. Los saduceos, que eran los más dispuestos a secundarle, ¿verdad? Eran los peores enemigos del evangelio. Fariseos y saduceos, pues confirmaban, ¿verdad? Cristo confirmaba, el mensaje de Cristo confirmaba la resurrección. Y una de las características de los saduceos es que no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la inmortalidad y no creían, gloria al Señor, en el mundo espiritual. Por lo tanto, estar predicando que un hombre estuvo 3 días en una tumba y resucitó, desbarataba esa doctrina de los saduceos, gloria al Señor. ¿Por qué se llenaron de celo? ¿Estamos aquí? ¿Por qué los principales se llenaron de celo, hermano? De celo. Porque la gente empezó a salirse de la sinagoga y del templo para seguir a quién? El mensaje de Jesús, ¿verdad? Y habían celos, hermanos, gloria al nombre del Señor. Se llenaron de envidia al ver los milagros que se hacían y la aprobación del pueblo hacia ellos. La reacción, ¿cuál fue? Encarcelarlo. Vamos a encerrar a ese hombre junto con los peores malhechores, ¿verdad? Previo a esto se habían conformado con amenazarles, les intimaron para que de ninguna manera hablasen ni enseñasen a hombre alguno acerca de Cristo. Ante el hecho de encarcelarlos, buscaban la manera no solo de frenar la obra, sino intimidarlos y exponerlos a la vergüenza pública, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que el propósito de Anás y los del templo era que no se predicara más el Evangelio de Cristo, que dejaran de estar diciendo que Jesús murió y al tercer día resucitó, porque eso destrozaba su doctrina. Y aparte la gente dejaba de ir al templo a seguir con los ritos religiosos del judaísmo para practicar el cristianismo, el seguir a Cristo, el practicar una nueva vida en Cristo Jesús, cuando alaban al Señor. Aleluya. El enemigo siempre va a poner oposición a la obra de Dios. Toda obra que ha comenzado siempre va a enfrentar momentos de dificultad, porque siempre va a haber alguien que esté en contra de la palabra del Señor. Pero, gloria al Señor, el Señor nos ayuda y el Señor nos dará la victoria para vencer, y lo que es de Dios permanece. Amén. Entonces cogieron a Pedro y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Estos no fueron a la federal, fueron a la estatal, hermano. Dice el 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de la vida, de esta vida. Dios envía a un ángel, gloria al Señor, aleluya, y este ángel entró por allí abriendo de noche la cárcel, ¿verdad? Gloria al Señor,
y los sacó de la cárcel. Qué lindo es el Señor. Y los mandó a predicar el Evangelio. ¿Por qué ellos estaban en la cárcel, hermano? ¿Por qué ellos fueron a la cárcel? ¿Por predicar qué? El Evangelio de Cristo. Pues él le dijo, vuelvan de nuevo. Los voy a liberar para que sigan predicando, gloria al Señor. Y puestos de pie en el templo, anunciando al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. Gloria al Señor. Siempre va a haber oposición a la obra de Dios. Amén. Yo, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Leo en las redes sociales a tantos predicadores nuevos y ministerios que se están levantando, ¿verdad? Gente que conozco y gente que pues, muchos son de nuestro bolsillo. Y qué complejo tiene mucha gente. Ay, que si yo comencé y nadie me acepta. Ay, que si gloria a aquello. Y ay, Dios mío, que si yo, nadie me respalda. Que si, ay, que si hablas en contra mía. Yo digo, pero ¿qué es eso? Cuando Dios te llama, ¿Dios qué? Mira, tú predica y olvídate del que habló de ti, y olvídate del que no esté de acuerdo con si tu pastor te apoya en tu ministerio, si tu concilio te apoya en tu ministerio, si tu iglesia te respalda en tu ministerio, echa para adelante en el nombre de Dios. Amén. Deja de estarle tirando piedras al que te tira piedras a ti. Tenemos que aprender a ser maduros, hermanos. Aquí los apóstoles no se ponían a pelear con nadie. Estamos predicando, nos vienen a gestar, pues nos dejamos a gestar. ¿Qué vamos a hacer? Ellos no se ponían a pelear. Fíjese que Dios tuvo que trabajar con Pedro porque Pedro tenía la espada donde siempre. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando fueron a arrestar a Jesús? ¿Sacó qué? Sacó la espada y cortó hasta una oreja. Imagínense si como el apóstol estuviera sacando la espada y tumbando la oreja a todo el mundo, hermano. Pues no sería un evangelio de amor. Por eso Dios tuvo que bregar por eso Cristo tuvo que bregar con él. Porque entonces cada vez que a Pedro lo fueran a arrestar, ¿qué iba a hacer Pedrito? A veces no analizamos esas cosas, pero ahí usted ve por qué Dios tenía que bregar en Pedro. Pedro mete la espada, métela. ¿Verdad? Y sacaba la daga, el cuchillo, lo que fuera. Pero cuando viene a Cristo y Dios lo transforma, amén, pues ya Pedro lo vienen a arrestar y se dejan arrestar. No saca la espada. ¿Verdad que usted no ve a Pedro mañana sacando espada y peleando? Porque ahora lo defendía el Señor. Amén, el Señor, a través del ángel, porque es liberación angelical. El Señor lo sacó de la cárcel, es el Señor, no fue más nadie, para que continuaran con mayor denuedo la misión que se le había encomendado. Acuérdense que los apóstoles comienzan a predicar el Evangelio en un marco sobrenatural. Estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Así que era más fácil vencer toda oposición porque estaban llenos de ¿qué? De poder. Amén. Por eso es que uno se tiene que llenar de poder. Tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que buscar de Dios para que Dios nos ayude a seguir hacia adelante. ¿Y a dónde lo manda el Señor a predicar? Me dice, id y puestos en pie, ¿en dónde? En el templo, pero si allí no fue que los arrestaron. ¿Ah? No fue en el templo. Siendo que era el lugar más concurrido y apto para la predicación, Dios le ha dado libertad por medio de un milagro y los anima a predicar donde había peligro. Pero también multitud de gente a quienes exponerle el mensaje completo por tratarse de asuntos de vida en los que cada ser humano se juega la eternidad. Donde no los querían, allí Dios los mandó a predicar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando la iglesia empezó el pentecostalismo, ¿verdad? Estaba hablando ahorita con el hermano Tony que me hizo una pregunta. Pues obviamente cuando el pentecostalismo entró a Puerto Rico, quienes primero se opusieron fueron la iglesia católica, apostólica y romana, ¿verdad? Porque ellos decían que esa era nuestra religión. La religión de los abuelos, de los ancestros, de los que vinieron, los que nos conquistaron, los que impusieron esa religión en este país, ¿verdad? Exactamente, tuvieron ¿verdad? La visión de que pusieron una iglesia en cada plaza de cada pueblo de este país. En todas las plazas públicas de Puerto Rico hay una iglesia católica, ¿cierto o falso? Amén. Y algunas pues tienen un diseño arquitectónico extraordinario, hermano, porque ¿verdad? No podemos negar
algunas son hermosas, pero ellos se instituyeron en cada pueblo y en cada barrio metieron una capilla. Obviamente cuando viene el pentecostalismo, quienes primero se van a oponer, ¿verdad?, son aquellos que están predicando en la iglesia católica y mandaban comisiones para que se cerraran los templos que estaban comenzando, no, porque ya que hay una iglesia ustedes no pueden hacer otra. Pero ¿y quién dijo que no se puede hacer otra iglesia? Ustedes predican una cosa y nosotros vamos a predicar otra. Amén. Y el evangelio tuvo oposición en Puerto Rico, el pentecostalismo, porque aquí entraron en el 1898, y eso yo lo he explicado muchas veces, las iglesias americanas. Ahí estaban la bautista, la metodista, la presbiteriana y la adventista. Y se dividieron la isla en 4 partes. Los adventistas se fueron al oeste, los metodistas se fueron al centro de la isla, creo, los presbiterianos se fueron al norte y los bautistas se fueron al este. Bueno, la cuestión fue que estas 4 iglesias, y la luterana entró por ahí también, americanas, gloria al Señor, fueron las que trajeron el evangelio a Puerto Rico realmente. Después entró el pentecostalismo, ¿verdad?, en el 1906. Gloria al Señor, empezó a entrar el pentecostalismo, ¿verdad?, esta nueva forma de adoración. En el 1906 es que hay el derramamiento del Espíritu en Azusa, la calle Azusa, allá no me acuerdo en qué estado era, se me fue, California, y allí se derramó el poder del Espíritu Santo y esa gente salió a evangelizar al mundo. El pentecostalismo llega aquí en el 1916 por el evangelista Lugo, Juan Lugo. Juan Lugo fue el misionero, el cual usó nuestro Dios, lleno de poder y fuego, a Santurce impresionó. Empezaron por Ponce realmente, ¿sabes? Aleluya, en Ponce fue que empezó la cosa y por ahí siguieron por toda la isla. ¿De dónde vino Juan Lugo? ¿De dónde vino el pentecostalismo? Eso está acabado todo y después. Gloria al Señor. ¿De dónde vino? Pues mire, estos eran puertorriqueños. Puertorriqueños nos vinieron a evangelizar. ¿Dónde estaban esos puertorriqueños? ¿Dónde estaban esos Puerto Rican people? Estaban en Hawái. Porque en Hawái se habían llevado un gran grupo de puertorriqueños, es historia de Puerto Rico 101, hermano, para trabajar en la caña. Hasta el coquí se han llevado en el día reciente que no lo quieren en Hawái, pero miren, en aquel entonces, en los 1900 o 1800, se llevaron muchos puertorriqueños para Hawái para trabajar en el cultivo de la caña. Parece que la caña en Puerto Rico aquí se fue liquidando hasta que finalmente se eliminó. Y esos puertorriqueños que estaban en Hawái recibieron la visita del Espíritu Santo, recibieron el Evangelio de Jesús y vinieron a Puerto Rico a traer el Pentecostés. ¿Cuántos alaban a Dios? A traer la enseñanza del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Porque había iglesias históricas que no creían en el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto o falso? ¿Verdad? Cuando papi se convirtió en la Iglesia Evangélica Unida a sus 13 añitos. Y allí no creían en el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto o falso? Y un día a papi le llegó el poder del Espíritu de Dios porque oraba, ayunaba, buscaba la palabra, empezó a hablar en lengua y le dijeron, usted no puede estar aquí. ¿Verdad? Así fue. Usted no puede estar aquí. Aquí no se habla en lengua. Aquí eso no se puede hacer. Y lo expulsaron de la iglesia, ¿cierto o falso? Qué bueno que había una iglesia pentecostal más cerca, Asamblea de Dios, ¿verdad? O iglesia cristiana. Asamblea de iglesia pentecostal y cristiana, ¿verdad? Gloria al Señor. Y allí se fue papi a adorar, a glorificar al Señor. La iglesia Asamblea de Dios fue el primer concilio que se fundó, el concilio más grande del mundo. Después vinieron nosotros, la iglesia de Dios pentecostal, los michoacanos, toda esa gente sale de las asambleas de Dios. Porque el concilio grande americano era las iglesias asambleas de Dios. Eso está en el libro El siglo del Espíritu Santo, amén, toda esa historia del pentecostalismo. Después se los puedo recomendar y referir para que ustedes lean esa historia tan interesante y tan maravillosa, amén. Seguimos acá con el apóstol Pedro, amén. Dice, se fueron a enseñar el templo
mientras eran buscados en la cárcel. Hechos 5:21 dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos a Dios. ¿Pero qué pasó? Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Fíjense, nadie se había dado cuenta que Pedro había sido librado de la cárcel por la mano de Dios y que estaba ya en el templo, ¿qué? Predicando la palabra de Jesús, el evangelio de Cristo. Así que cuando vinieron los alguaciles, la cárcel estaba vacía, Pedrito no estaba allí, y fueron a dar aviso de lo que estaba pasando. No da detalles de cómo el ángel lo soltó, pero sencillamente el ángel abrió los candados y vénganse por aquí, vamos, caminen conmigo, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Porque dice, abriendo de noche las puertas de la cárcel. Amén, gloria al nombre de Jesús. Así que fue bien feliz. El ángel puede entrar, ¿sabe? Sin abrir nada. Pero para sacarlos a ellos tenía que ir al elemento humano. Porque el ángel traspasa paredes, traspasa puertas, ¿verdad? Es un cuerpo glorificado. Es un espíritu. Amén. Es un espíritu, no es un cuerpo, es un espíritu. Los ángeles son espíritus. Amén. Aleluya, pero tenía que abrir para que los humanos salieran por allí, gloria al Señor, porque a menos que los cogieran y los trasladaran, ¿verdad? Que también el Espíritu lo hacía. El Espíritu Santo no cogió a Esteban y lo pasó de un sitio para el otro. No me pregunte cómo el cuerpo de Esteban se movió de un sitio a otro, porque solamente Esteban nos puede dar ese testimonio. ¿Ah? Y Felipe, ¿verdad? Así que Felipe fue el que fue, Dios lo llevó a donde el etíope. Pero el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiere, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios tiene muchas maneras de socorrer a sus hijos y brindarles una salida, tanto de la persecución como de la tentación. En el verso, gloria al nombre de Jesús, aleluya, dice 23, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. ¿Cómo el ángel pasó al apóstol por allí? Porque dice que la cárcel estaba cerrada con toda seguridad. O los guardias se durmieron, o el ángel los dejó, yo no sé. Y los guardias estaban afuera ante las puertas, pero no había nadie adentro. Y había una pena, ¿verdad?, de que si un soldado romano dejaba ir a un preso, pagaba con su vida. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El verso 24 dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Esta noticia causó gran conmoción, porque el sumo sacerdote podía ir en contra de los apóstoles, que eran humanos, pero no podían ir en contra del mundo espiritual, hermano. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, ¿verdad? Malicia. Amén. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es un mundo espiritual. Amén. Aleluya. A veces el enemigo también usa a la gente de carne para hacernos la vida imposible, hermano. Pero nuestra lucha no es nuestra, sino de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. En el verso 25 vino un mensajero. Viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Gloria al nombre del Señor. O sea, nada ni nadie ha podido detener la obra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Venía escuchando un testimonio en la radio de un joven que estaba predicando, ¿verdad?, que su papá era pastor y qué sé yo. Estaban en la ciudad de Nueva York y ellos tenían que llegar a pie a la iglesia. Entonces habían varios lugares. En aquel tiempo Nueva York no estaba muy bueno, estaban las pandillas en todo su apogeo y qué sé yo.
Y ellos siempre buscaban una ruta para poder llegar al templo. En el camino los perseguían, les daban, les hacían maldades. Pero como él decía, lo terrible de eso, que a pesar de todo lo que nos hacían y que llegábamos al templo agolpeados, al otro día volvíamos otra vez. ¿Quién hace eso? Eso lo hace el Señor. Porque algo que te esté molestando, no, tú dices, no, yo no voy a pasar por ahí si cada vez que voy para la iglesia sale algo para estorbarme el camino, ¿verdad? Pero eso se hace cuando el poder de Dios está manifestado en nuestra vida, ¿amén? Y eso me recuerda a mis años de niñez, que caminábamos al templo a pie. De día era fácil, pero de noche pasar por el puente de Martorell era otra cosa, ¿sabes? Ese boquete negro, y uno pasaba por aquel puente. Yo trataba de irme por la calle, porque me daba miedo la acera, teníamos un boquete, me daba miedo que me fuera a caer para el río. Amén. Aleluya. Pero son experiencias que el Señor nos guardó, ¿sabe? En muchas ocasiones, ¿verdad que sí? Caminábamos a pie de la casa del abuelo a la iglesia y de la iglesia a la casa del abuelo. Lo que papi daba las vueltas en el porqui, pues ya nosotros íbamos llegando al patio. Aleluya, para alabar y glorificar al Señor. Amén. Antes nos movíamos como fuera para la casa de Dios. Qué mucha excusa hoy en día para llegar a la casa de Dios, ¿verdad que sí? Aleluya, amén. Así que tenemos que esforzarnos cada día. Ya no es tan fácil caminar a pie, hermano. Las calles cada día son más peligrosas y hay tanto peligro. Pero gloria al Señor, el que anhela llegar a la casa de Dios siempre va a encontrar la manera de llegar. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Así que allí están ellos predicando la palabra sin miedo, sin temor, porque eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Aleluya, se lleva todo el temor. Amén, gloria al nombre del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a ver entonces cómo interrogan a los apóstoles. Gloria al Señor. Estoy en la última parte, interrogatorio y respuesta. Hechos capítulo 5, 26 dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Dijeron, yo no sé cómo ellos llegaron aquí. Me menciona más que a Pedro, pero había otro apóstol ahí en esa historia, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Pedro no estaba predicando solo, Pedro siempre andaba con Juan o andaba con otro apóstol, amén. Aleluya, y los trajo sin violencia. Yo me imagino que ellos se acercaron y le dijeron, ¿ustedes nos pueden acompañar para dialogar con ustedes? A ver qué fue lo que pasó, porque se supone que ustedes estén presos y están aquí predicando. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Mire, fue un arresto pacífico, este fue un arresto pacífico, amén. Los trajo sin violencia, es como cuando se negocia, ¿verdad?, el arresto de alguien. Mira, lo vas a arrestar, pero no vas a ir con el show de las patrullas y el revolú. No. Mi cliente se va a entregar. Esos son acuerdos a los que llegan los abogados, ¿verdad? Cuando hay una persona de interés, gloria al Señor, que ellos quieren citar al tribunal y negocian la forma en que lo van a arrestar. O venimos con todos los piombos y hacemos el arresto, traemos a la prensa, Raimundo y a todo el mundo, o nos vamos calladitos, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Sea como sea, es arresto, ¿sabes? Pero hoy en día se negocian las condiciones, y más si es gente de poder, porque los pobres no podemos hacer eso. A los pobres nos van a buscar como sea. Pero al rico le dan el privilegio y busca un buen abogado y busca, ¿verdad?, gloria al Señor, mueve todo su andamiaje para tener privilegios que la persona común no puede tener, hermano. Con las personas comunes no hacen lo mismo que con las personas de poder. Eso es así, usted lo ha visto en días recientes en Puerto Rico. Amén. Gloria al Señor, para no entrar en detalles de ningún caso en particular. Nuevamente son arrestados, y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les pregunta, ¿verdad? Son presentados ante el Sanedrín, fueron en paz, porque temían que el pueblo los apedreara a ellos. Aleluya.
No se sabe, ¿verdad? No, pues, si es más admirable la mansedumbre de los apóstoles o la obstinación de sus enemigos, quienes podían temer no solo al pueblo, sino también al poder de los apóstoles que habían mostrado, aleluya, gloria al Señor, para con su palabra lograr lo que querían, ¿verdad? Porque cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, ¿qué pasó? Cayeron muertos. Y eso lo sabían los alguaciles, ¿saben? Y lo sabían los sacerdotes. Estos hombres tienen un poder que hay que tenerles miedo. Amén. Además fueron llevados al Sanedrín, donde sabían que se habían de tomar medidas violentas contra ellos. Fíjense que todo este tipo de situación se da en vista de que el poder político religioso de los judíos está siendo trastocado, ¿verdad? Acuérdense que los sacerdotes dependían de ¿qué? Del templo. Vivían del templo los sacerdotes, ¿saben? Aleluya. Todo lo que entraba allí era para ellos vivir con lujos y riquezas mientras el pueblo se moría de hambre. Eso no es lo que Dios quiere tampoco que sea, ¿verdad? La iglesia. La iglesia no es para hacerse rico. La iglesia no es para ostentar. La iglesia es para ser humilde delante de Dios. Si Dios nos bendice, gloria a Dios. Amén. Pero el evangelio no es para lucrarnos. Amén. Ni usar la palabra, ni usar los ministerios para obtener ganancia. Es para hacer la voluntad de Dios. Que muchos han perdido esa visión de que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y no para lucro personal ni para reconocimiento público. Gloria a Dios. Estamos aquí porque el Señor quiere que estemos aquí. Amén. Y dice, no os mandamos estrictamente, verso 28, que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjense que ellos reconocen que Cristo era una nueva doctrina. El cristianismo es una nueva enseñanza. Es un nuevo camino. Doctrina es enseñanza. Amén. Y dice, nos mandamos estrictamente que no hablen de Jesús. No queremos oír ese nombre, aleluya. Alabado sea el Señor. Y ahora ustedes han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Amén. En primer lugar, les dice que les había prohibido terminantemente no enseñar en ese nombre. Fíjense que el Sanedrín era un tribunal donde estaba compuesto de 70 personas. Ellos dirimían los asuntos legales y religiosos del pueblo de Israel. Amén. En el nombre del Señor. Por lo tanto, lo que ellos supuestamente o lo que ellos determinaban en el Sanedrín tenía que ser seguido por los judíos. Pero aquí, gloria al nombre del Señor, los apóstoles están siguiendo la orden de Jesús. Ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En otras palabras, les dijo, ustedes han desacatado una orden. ¿Ustedes saben lo que es la ley de Mordaza? ¿Qué es la ley de Mordaza, hermano? Vamos a ver. ¿Verdad? Es una directriz que dan en ocasiones los jueces para que ninguno de los implicados hable sobre los casos en corte. Amén. Y se le da instrucciones al abogado y se le da instrucciones al fiscal. Ustedes van a salir por esa puerta y van a estar todos los canales de Puerto Rico, pero yo voy a poner una ley de Mordaza para que ninguno de ustedes pueda hablar del caso. Lo estamos trayendo en la joya virtual, hermano, para que usted lo entienda, ¿verdad? Eso es una ley de Mordaza. Amén. Pues a los apóstoles, ¿qué querían ponerle? Miren, cállense, no hablen más. No digan más. Amén. Ahora, cuando es el acusado el que no quiere hablar, ¿a qué se acoge? ¿A qué se acoge cuando es el acusado el que no quiere hablar? A la quinta enmienda. Recientemente por ahí uno que también está bajo la mira se acogió a la quinta enmienda para no hablar. Amén. Porque hasta que los abogados, ¿verdad?, no diriman y los jueces y qué sé yo, pues esa persona tiene el derecho de guardar silencio
hasta que enfrente ¿qué? Juicio. Amén. Estoy enseñando leyes, ¿verdad? Estamos dando clasecitas aquí de... Amén. Por ahí hay una experta que a lo mejor pudiera hablar mejor que yo, pero... Amén. Pues mira, acogerse a la quinta enmienda es que el acusado entonces no habla. Amén, gloria al Señor. Pero este acusado, estos apóstoles, el Señor les dijo, no se callen y sigan predicando el Evangelio de Cristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, Pedro le dice al Sanedrín y le dice en el verso 29, es necesario obedecer a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Fíjense que ellos estaban preocupados de que la sangre de Cristo estaba sobre ellos. Ya estaba sobre ellos, ya todo el mundo sabía que los principales del templo habían mandado a matar a Jesús. No había por qué esconder, ¿verdad? La realidad, ya ellos sabían que eran los principales instigadores, aleluya, de esa muerte, gloria de la muerte de Cristo, aunque Cristo resucitó, ¿sabe? Pero todo el proceso legal, todo el juicio y toda la cosa, gloria al Señor, aleluya, la llevaron a cabo ellos. Cristo, sin embargo, en su juicio enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus castigadores. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Segundo, extender falsas doctrinas entre el pueblo, y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina, como si quisieran decir que habían perturbado la paz y el orden de la ciudad santa. Tercero, tener malas intenciones contra el gobierno al intentar responsabilizar a las autoridades religiosas de la muerte de Jesús. Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero ¿quiénes lo mandaron a matar? ¿Quiénes fueron? Su propio pueblo, hermano. Los principales sacerdotes, sumos sacerdotes, fueron los que estuvieron ahí. Los saduceos, los fariseos, los escribas. Aleluya. Se le olvidó Mateo 27-25 al momento de sentenciar a Jesús. Anás, que era el que llevaba la voz cantante junto al pueblo, le habían dicho a Pilato, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos se sentenciaron, porque cuando Pilato le pregunta, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a? ¿Y a quién prefirieron ellos liberar? A Barrabás. Y entonces llevaron a la cruz a Jesús. Ellos no negaron la responsabilidad de la muerte de Jesús, pero tampoco ven ningún pecado en ellos, porque ellos lo que veían era un atentado en contra de la religión judía, punto. Ellos lo que veían era un atentado en contra del status quo que había en ese momento, que era pues obviamente que los judíos permanecían en sus prácticas religiosas, en su templo, a pesar de que estaban bajo el imperio romano. Había un acuerdo, ¿verdad que sí?, entre los gobernadores de Judea y los emperadores romanos. Por eso Herodes hizo un templo. ¿Quién hizo el segundo templo de Jerusalén? Herodes. El tercero, ¿verdad? El tercer templo. Porque el segundo es el de la reconstrucción, ¿verdad? Herodes le hace un templo al pueblo judío para congraciarse políticamente y religiosamente con ellos. Amén. Porque para los judíos el templo era el centro de su adoración, era lo principal en sus vidas. Amén. Cristo quiere enseñarle al pueblo que no es el edificio lo que nos acerca a Dios. ¿Qué es lo que nos acerca a Dios, hermano? La sangre de Cristo. Amén. Por eso Cristo tiene que sacarlos, ¿verdad? Y tiene que revolucionar y rasgar el pelo del templo. No, se acabaron ya los sacrificios, se acabaron los rituales. Ahora todo el que quiera venir a Dios lo va a hacer a través de mí. Amén, gloria al Señor. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie iba al Padre si no era a través de Jesús. Así que Cristo viene a revolucionar.
Aleluya, y trajo el evangelio y trajo las buenas nuevas de salvación, que la salvación no se compra con sacrificio, que la sangre de los carneros y de los animales solo cubrían, pero Cristo viene a borrar todos los pecados del hombre. Amén. Aleluya. Solamente reprende a los apóstoles por aparentemente querer vengar la muerte de Cristo, pues con su predicación parece que pretenden levantar al pueblo contra los responsables. Ellos sabían que eran los responsables, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Pedro, hablando por los demás, les repite Mateo 4:19, solo con más autoridad. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Dios les había mandado a predicar y enseñar, y ese mandato había que obedecerlo contra toda oposición, y si Dios tenía que mandar ángeles para librarlos, los iba a liberar a través de sus ángeles. ¿Cuántos alaban a Dios? Los gobernantes que castigan a los que por cumplir con su deber para con Dios desobedecen las órdenes de gobierno, han de dar estrecha cuenta a Dios por su desafuero. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mire, hermano, todos los países tienen sus leyes, todos los países tienen sus métodos. Si en un país se prohíbe la predicación del evangelio, ¿se deja de predicar el evangelio? Si un país prohíbe la predicación del evangelio, ¿se deja de predicar el evangelio? No, siempre Dios abre una puerta. ¿O acaso usted no ve el bloque comunista que ya, verdad, se ha venido cayendo? Pero lo que era el comunismo, Rusia, China, Asia, todos esos países, pues Dios permite que el evangelio como quiera entre a través de, ¿verdad? Gloria al Señor, de siervos que arriesgan sus vidas para llevar la palabra de Dios. Tienen que reunirse en lugares secretos, tienen que meter la Biblia secretamente. No es como nosotros que tenemos esa libertad de culto y tenemos esa libertad de adoración, hermano. Todavía hay países en Latinoamérica. En Latinoamérica se predica el evangelio, pero todavía hay países que sufren persecución, ¿sabes? Amén. Por causa del evangelio de Cristo. En África queman las iglesias. En México matan a los predicadores, ¿verdad? El cartel, cuando se meten en el terreno del cartel. O sea, hay un riesgo para aquellos que están predicando en lugares peligrosos, hermano. Amén. Gloria al Señor. Si el Señor no lo envía, usted no vaya, ¿sabe? Si el Señor no te envía a un lugar, no vaya. Ah, ya tengo el poder de Dios y voy a entrar. No. Aleluya. Usted no puede entrar a los residenciales públicos a predicar así porque sí, ¿verdad que no, hermano? ¿Verdad que no? En Puerto Rico ellos han tenido un dominio. ¿Y qué usted tiene que hacer? Hacer una campañita en un residencial, hermano. Tiene que hablar con el dueño de aquello, ¿sabe? Porque la triste realidad es que los residenciales los controlan los narcotraficantes. Eso lo sabe todo el mundo, hermano. Amén. Ajá. En la plaza. En la plaza de Yabucoa. Amén. Que la iglesia es bien grandota y la plaza es pequeña. Aleluya. Pero tiene la concha acústica. Y cuando hay que predicar la palabra, se van para la concha acústica de Villa Baja, que es un edificio así. Mire, hermano, nada detiene el evangelio del Señor. Amén. Como le venía diciendo, en ciertos lugares usted tiene que pedir permiso. Amén. Y decir, mira, yo voy a hacer un cultito. Si va a mi barrio, también tiene que ir pedir permiso, ¿sabe? Pero ellos le prestan la plazoleta, te ponen la luz, te ponen todo y te ayudan a hacer el culto. Porque allí hay culto casi toda la semana, ¿sabe, hermano? Allí se predica la palabra, allí han llevado conciertos, allí, ellos lo permiten, gloria a Dios, pero usted no puede entrar allí como Pedro por su casa, aquí llegué a dar un culto, no. La iglesia de Dios tiene orden, ¿verdad que sí? Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya, y tenemos que respetar el orden establecido. Amén, gloria al Señor. En el pasado había más persecución en contra de la iglesia, porque después de cierta hora los vecinos te llamaban a la policía para que bajaran los equipos, pero se hicieron leyes para regular los ruidos. Amén.
Y a las 10 de la noche todas las iglesias automáticamente, ¿qué tenían que hacer? Bajar los equipos de sus templos. Amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Eso obviamente después dio al traste con muchas cosas, pero usted sabe que hoy, por ejemplo, el boceteo, que son los carros con las bocinotas estas que te vuelven loco, pues está siendo controlado en todos los pueblos de Puerto Rico. Gracias a Dios. Usted va a los sitios de asueto secular y hay un letrero que dice está prohibido el boceteo y las cosas. El vehículo que no baje el equipo de sonido puede llevar una multa. Porque es que te estaba convirtiendo en un problema, hermano, de salud pública y privada. Que usted esté en su casa lo más feliz, pasa un aparato de eso a quitarle la pala a las 12 y a las 1 de la mañana. Siempre hay un mozalbete que lo hace, hermano. Pero gloria al nombre del Señor, aleluya. Cuando es la palabra del Señor, la gente tiene comezón de oír. Amén. En mi barrio hay un hermano de la iglesia Betesda, hermano, que predica todos los sábados. Y se levanta temprano y va con su guaguita por todo el barrio predicando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Nadie le dice nada. Él está haciendo lo que tiene que hacer para la gloria del Señor. Amén. Así que nada nos detenga para predicar el Evangelio de Jesús. Amén, 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 hermano. Si los apóstoles no se detuvieron, ¿cuánto más nosotros debemos predicar el Evangelio de Cristo? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y ahora tenemos la bendición de las redes sociales. Nadie te puede prohibir trabajar en tu casa en vivo y a todo color y predicar la palabra del Señor y a su nombre. Eso ha sido una bendición en la pandemia. Después de la pandemia, olvídense, hermano, se transmite todo a través de las redes sociales. Qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno es el Señor. Nada detiene la obra del Señor. Nada detiene la obra del Señor. Aleluya. Si esta obra es de Dios, Dios va a permitir que permanezca y hasta el día de hoy el Evangelio de Cristo ha permanecido en nuestros medios. Amén. Gloria al Señor. Así que, amado, Dios le bendiga. Aleluya. Esta ha sido la lección de hoy. Alabado sea el Señor.